Continuando con el taller, ahora vamos a hablar acerca de las indicaciones efectivas. Vamos a hablar acerca de estos aspectos clave que hay que tener en cuenta al momento de interactuar con la inteligencia artificial, de tal forma que logremos crear un prompt o indicación efectiva. Siendo así, aquí se presentan enlistados pues, las diferentes indicaciones que debemos tener en cuenta. Entonces pues se menciona claridad y especificidad, un contexto relevante, el uso de palabras claves, una longitud adecuada, condiciones, secuencialidad, un comparativo, argumentar, la importancia de deliberar antes de decidir, el- la necesidad de proporcionar ejemplos, repasar y revisar mensajes, la lista de deseos, preguntar sobre mí, añadir la orden de debes, responder como un humano, pensar paso a paso y ser imparcial. Entonces, bueno, vamos a ir abordando uno a uno de estas indicaciones, eh, de esos aspectos claves para crear las indicaciones efectivas al momento de construir un prompt. Perdón. Bueno, entonces siendo así, en cuanto a claridad y especificidad, vamos a tener en cuenta que estas instrucciones deben ser precisas y concretas para la inteligencia artificial, ya que ésta debe entender esa tarea la cual estamos pidiendo. Las instrucciones deben ser lo suficientemente detalladas para que la inteligencia artificial pueda generar una respuesta coherente y relevante. Por lo tanto, es importante tener claro cuál es el objetivo del prompt, qué se quiere lograr con él, si es claro el paso a paso, evitar ambigüedades, de tal forma de que lleguemos a respuestas claras y relevantes, dejando que el modelo sea capaz de atender a nuestra pregunta. Entonces, para evitar confusiones es recomendable evitar el uso de palabras con múltiples significados. No caigamos en ambigüedades. Tampoco caigamos en estas frases que pueden interpretarse de diferentes maneras, de tal forma que pues logremos obtener una respuesta precisa y relevante. Entonces, por ejemplo, aquí se menciona pues en la presentación, en esta presentación, por ejemplo, si el objetivo es redactar la definición de derivada del cociente, un prompt podría ser ayúdame a entender la derivada del cociente. Pero como podemos observar, este prompt tal vez es muy corto y tal vez queda la ambigüedad. Ayúdame a entender la derivada del cociente. La inteligencia artificial, bueno, derivada, bueno, ahí la derivada, pues la base de datos busca, en este motor de búsqueda encuentra mucho acerca de derivadas, se encuentra mucho acerca del cociente, pero tal vez la respuesta no ha sido lo suficientemente acotada para llegar al resultado que queremos. Entonces, el resultado puede ser una respuesta ambigua o posiblemente poco clara. Ante esto, la segunda opción, que es lo que vemos acá un poco más abajo, sería cambiar ese prompt por un prompt más específico. En ese caso sería: necesito que describas paso a paso la derivada del cociente y luego dar un par de ejemplos sencillos. Y le preguntamos a la IA qué debo tener en cuenta con este tipo de derivada. Esta indicación va a facilitar obtener una información más detallada y útil. Entonces, como podemos ver, saliendo de la ambigüedad, podemos hacernos entender más para que la inteligencia artificial interactúe mejor con nosotros y obtengamos mejores respuestas. Bueno, continuando ahora con respecto al contexto relevante, ¿qué tenemos sobre eso? El contexto relevante es fundamental para que la IA pueda comprender completamente la tarea y generar una respuesta adecuada. Entonces, ante esto, hay que incluir detalles sobre el tema, el enfoque deseado, el formato y cualquier información adicional precisa que sea relevante para la generación del contenido. Entonces, por ejemplo, aquí se trae a consideración la siguiente indicación, un poco corta. Háblame sobre las aplicaciones del cálculo diferencial. Allí, ¿qué pasa? Escribimos este prompt, lo, bueno, corremos el prompt y ¿qué vamos a obtener por parte de la inteligencia artificial? Una respuesta bastante amplia. Bastante amplia porque aplicaciones del cálculo diferencial, las aplicaciones son múltiples para cada profesión, para cada campo del conocimiento. Ante esto, eh, al ser tan corta la indicación, tan corto este prompt, el resultado pues va a ser demasiado amplio. Entonces, si nosotros especificamos un poco más, como se puede ver en la parte de abajo, allí
vamos a obtener una mejor respuesta. En este caso, pues allí se menciona, dame 3 principales aplicaciones del cálculo diferencial en la ingeniería, acompañadas de un ejemplo numérico de las mismas. La IA posiblemente nos va a entregar, bueno, no posiblemente, nos va a entregar estas 3 principales aplicaciones que ella encuentra en la base de datos acerca de cálculo diferencial, y nosotros vamos a poder continuar interactuando con respecto a este resultado que tengamos. Nos gusta el resultado, nos gusta una parte del resultado, vamos a volver a preguntarle a la IA similar, de tal forma de que obtengamos un resultado más preciso, más adecuado a lo que estamos buscando. Bueno, seguido a esto vamos a hablar acerca del uso de palabras claves. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, las palabras claves son importantes para guiar al modelo de inteligencia artificial generativa hacia una respuesta deseada. Entonces, deben ser específicas, relevantes y significativas para el tema en cuestión. Esto involucra que lo hagamos en lenguaje natural, lenguaje que nosotros entendemos persona a persona, pero pues ahora vamos a tomar a consideración que la IA nos va a entender como si fuera una nueva persona. Entonces, ante esto, si estamos buscando comprender qué es el límite de una función, entonces le podríamos solicitar a la inteligencia artificial, bueno, más que solicitarle, podríamos escribirle el siguiente prompt: dame el límite de una función. ¿Qué pasa? Posiblemente me entregue un buen ejemplo, pero ya que la indicación es tan corta, la respuesta puede ser bastante amplia y poco precisa, va a ser imprecisa. Ante esto, pues una opción bastante razonable sería la que tenemos un poco más abajo. Le decimos, para la función f de x igual a x al cuadrado menos 1, le vamos a decir, dame el límite de la función cuando x tiende a menos 1. Está dirigiendo el modelo de IA hacia una respuesta más precisa. Entonces, si somos un poco más específicos, ¿sí? Esa sería la clave. Ser un poco más específicos en este contexto, vamos a obtener una respuesta más adecuada. Bueno, ahora continuando, la longitud adecuada del prompt. Entonces, ¿qué tenemos acerca de la longitud adecuada? La longitud debe ser acorde a la tarea que se está realizando, porque si es muy corta, puede que la respuesta sea un poco ambigua, como lo vimos anteriormente. Y por otro lado, si es demasiada extensa, puede sobrecargar al modelo de inteligencia artificial con información que puede derivar en respuestas confusas. Ante esto, pues lo mejor es que el prompt no sea ni muy extenso ni muy corto. No debemos confundir al modelo. Entonces, ante esto se trae pues el siguiente ejemplo que está aquí en la parte de arriba. Aquí llamamos al puntero. Acá en la parte de arriba. Entonces nos dice, estoy interesado en aprender sobre los diferentes métodos de derivación que existen, sus ventajas y desventajas, cómo pueden compararse entre ellos. Además, quiero que me indiques cómo aplicar estos métodos en otras materias. ¿Qué pasa sobre esto? Como lo podemos observar, hay varias indicaciones dentro de una misma indicación. La inteligencia artificial, bueno, me puede responder todo esto, pero puede que me traiga mucha información que sea un poco complejo de entender. Entonces, en este caso, hay que tomar a consideración que la longitud debe ser adecuada. ¿Cómo adecuada? Bueno, que cada pregunta sea individual. Entonces, más bien podemos generar un prompt un poco más pequeño, como háblame sobre los métodos de derivación, sus pros y sus contras. Ella me entrega una respuesta y luego continúo interactuando generando nuevas indicaciones. Esta sería una forma bastante útil de usar la inteligencia artificial. Bueno, ahora en cuanto a condiciones. Si hay condiciones específicas para una instrucción, deben incluirse en esta para que la inteligencia artificial pueda tenerlas en cuenta al generar la respuesta. Es decir, la condición filtra las respuestas para que se ajusten a la necesidad. Por ejemplo, lo que se trae acá. En la parte de arriba vemos, si la derivada se emplea para encontrar los valores máximo y mínimo de una función, ¿qué ejemplos prácticos ilustran esta aplicación? O, la parte de más abajo, si las integrales de funciones vectoriales son esenciales para ingenieros y físicos, ¿cómo se aplican estas integrales para explicar los conceptos de fuerza y trabajo? Entonces, como estamos viendo aquí, al ser específicos vamos a obtener una respuesta que puede ser adecuada y que, bueno, podemos obtenerla gracias a interactuar con la inteligencia artificial. Seguido, pues, ¿qué tenemos acá? La secuencialidad. Entonces, bueno, ¿qué tenemos con respecto a la secuencialidad? Al redactar prompts de forma secuencial, se le está indicando a la inteligencia artificial
que cree una progresión lógica en la conversación y por ende las respuestas respuestas van a ser acorde a lo que se requiere. Por ejemplo, entonces aquí se tiene, si vamos a hablar acerca, pues en este caso, de funciones en matemáticas, entonces tratemos de tener un orden, ¿sí? Similar a lo que tenemos en el contexto de una clase. Entonces empezamos por una parte del tema, luego vemos tal vez una clasificación, tal vez un desenglose del tema, pero vamos paso a paso, de tal forma que la IA vaya buscando respuestas a lo que estamos buscando de una manera, ¿cómo decirlo?, con consecuencialidad, de una manera ordenada. Entonces aquí se tiene, por ejemplo, describa las características más relevantes del límite de una función con un ejemplo al respecto. Bueno, nos entregó esta respuesta, esto es algo general, luego le vamos a preguntar ¿cuál es el concepto de derivada de una función y su relevancia en las matemáticas y aplicaciones en la ingeniería? Como vemos, primero hablamos sobre el límite, pues en el contexto de la matemática, específicamente del cálculo, la derivada hace parte de los límites. La derivada es un límite, ¿sí? Es un límite para el cual tenemos ciertas técnicas para encontrarlo. Entonces, fuimos primero de lo general a lo específico. Fuimos primero a lo general, luego a lo específico. Seguido. Entonces, ahora que tenemos ya lo anterior, que la IA ya en la base de datos buscó esta información específica, ahora vamos a realizar esta siguiente indicación. Establezca la relación entre el concepto de límite de una función y derivada de una función. Muestre ejemplos que permitan al estudiante universitario comprender mejor estos conceptos. Entonces, bueno, luego de hablarnos de conceptos, ¿sí?, le vamos a pedir a la inteligencia artificial, le vamos a solicitar que nos entregue ejemplos sobre esto. Y como lo podemos ver, lleva una secuencialidad similar a lo que estamos acostumbrados. Primero vemos una matemática, digamos que las básicas, luego vemos, por ejemplo, cálculo 1. No podemos ver cálculo 2 sin ver cálculo 1, no podemos ver cálculo 3 sin ver cálculo 2. Similar esta sería un buen consejo al momento de interactuar con la inteligencia artificial, tener la secuencialidad. Bueno, con respecto al comparativo, entonces esto consiste en redactar indicaciones que comparen algún tipo de información con el objetivo de tener resultados específicos. Entonces, comparativo, vamos a pedirle a la inteligencia artificial comparar, ¿cómo decirlo?, comparar conceptos que ya le hemos solicitado, con los que ya hemos interactuado con la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Primero redactamos una indicación, luego redactamos otra, de tal forma que haya un contraste entre las diferentes indicaciones que le dimos a la inteligencia artificial. Aquí pues se trae a colación este ejemplo. Entonces se tiene: compare el cálculo multivariable con la geometría analítica, tome en cuenta algunas similitudes y diferencias notables. Entonces, como vemos, tenemos por un lado el cálculo multivariable y luego la geometría analítica. La inteligencia artificial tiene la capacidad para responder este tipo de preguntas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, pues, ella interactúa con nosotros en lenguaje natural, y ella, al interactuar con nosotros, al llenarse de datos, al alimentarse de datos, es capaz de obtener respuestas a las diferentes preguntas que nosotros les hagamos. Es similar al aprendizaje que nosotros tenemos. Ella lo hace de una forma bastante similar. Luego, ¿qué tenemos? Compare y contraste dos métodos para evaluar una derivada parcial. Explique cuál es el más efectivo y por qué. Aquí no estamos acotando mucho, pues ya que le estamos diciendo a la inteligencia artificial que ella puede elegir los métodos, la cual entonces ella va a buscar en la base de datos un par de métodos, posiblemente los dos primeros que aparezcan, y estos dos van a ser los que compare. Entonces, bueno, esto tenemos acerca de comparativos. ¿Qué sigue? Argumental. Entonces, ¿qué tenemos con respecto a esto? Las indicaciones argumentales son aquellas que buscan que la inteligencia artificial genere una postura clara y coherente sobre un tema en específico, presentando argumentos que respalden dicha postura. Entonces, por ejemplo, aquí se traen estos dos. Argumente por qué es importante estudiar el tema de integrales en ingeniería y cómo el estudiante puede desarrollar un proyecto de clase sobre este tema. Entonces, le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que responda a una posible pregunta que nosotros
tal vez en un curso de cálculo se nos puede hacer. Entonces, ¿qué pasa allí? La inteligencia artificial va a ser capaz de responder estas preguntas. Entonces nosotros, bueno, en el caso de los profesores docentes, tenemos que tomar a consideración pues que ya que la inteligencia artificial es capaz de resolver esto, nosotros tenemos que tomar a consideración que estas no pueden seguir siendo las preguntas que nosotros realicemos en un curso. Entonces, pues, si conocemos que es capaz de hacer la inteligencia artificial, porque ella es capaz de argumentar, nosotros tenemos que idearnos, tenemos que ingeniar una forma de que la experiencia de aprendizaje que realicemos para el estudiante implique que su dedicación sea más que la interacción con la inteligencia artificial. Este va a ser un apoyo que puede ser parte del ejercicio, pero no completamente el ejercicio. Por acá, hablando sobre el segundo ejercicio, el segundo ejemplo, tenemos: argumente sobre la importancia de la regla de la cadena y su relación con las funciones multivariadas. Expongo un par de ejemplos explicando al detalle el desarrollo de estos. Bueno, aquí tenemos una pregunta tal vez un poco más compleja. La inteligencia artificial pues la va a responder. Va a ser tarea del estudiante, pues en este caso, darse cuenta de si la respuesta es adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Él obtiene su respuesta y ¿qué va a hacer? Va a complementar esta argumentación que le entrega la inteligencia artificial con su conocimiento. Entonces allí comienza este proceso de debatir por parte del estudiante, en el cual él va a mencionar si realmente eso que le está entregando la inteligencia artificial está bien o mal. En cuanto al proceso de argumentación, en cuanto a la capacidad de argumentación que le puede dar la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Es importante deliberar antes de decidir. Ante esto, ¿qué pasa? Eso es bastante útil al entrar a los modelos de inteligencia artificial a reflexionar cuidadosamente antes de ofrecer una respuesta. Entonces, al pedirle al sistema que considere o analice un problema, básicamente le estamos dando tiempo para pensar, ¿sí? Para que busque cuidadosamente esta información que le estamos solicitando a partir de una indicación. Entonces, ¿qué pasa? Esto a menudo lleva a una respuesta más precisa, ya que el modelo se toma un momento para examinar su amplia base de conocimientos. Entonces aquí se trae a colación lo siguiente: una pregunta sin reflexión como matemáticas en ingeniería podría obtener una respuesta bastante simple, pero al incluir un llamado a la deliberación para que el modelo piense detenidamente en las aplicaciones de las matemáticas de la ingeniería, es más probable que se obtenga una respuesta consistente y con más contexto. Entonces tenemos que alimentar esta inteligencia artificial. Es importante que hagamos eso. Entonces antes de solicitarle que nos dé una respuesta como qué es la matemática en la ingeniería, podemos interactuar un poco acerca de lo que estamos aprendiendo acerca de matemáticas, acerca de quiénes somos dentro de la ingeniería. De esta forma ya va a entrenarse un poco el modelo y nos va a entregar una respuesta más efectiva. Bueno, ahora que tenemos por acá, en cuanto a la perspectiva profesional, el prompt, ¿qué podemos hablar sobre eso? El prompt se realiza a partir de indicar a la inteligencia artificial que asuma el papel de una persona o una profesión específica para que escriba un tema en un contexto determinado. Este enfoque permite obtener una respuesta adecuada, bueno, más detallada, objetiva y estructurada. Ante eso se traen los dos siguientes ejemplos. Entonces le vamos a mencionar a la inteligencia artificial, le vamos a solicitar, pedir, indicar que actúe como profesor de matemáticas y que describa el paso a paso para crear una actividad relacionada con el tema de derivación implícita para que desarrollen los estudiantes de cuarto semestre de ingeniería. Esta es una opción. Desde la perspectiva como docente, esta es una manera de interactuar que podemos usar al momento de trabajar con la inteligencia artificial. Entonces yo como docente, primero puedo indicar a la inteligencia artificial que soy un docente. Puedo decir, yo soy docente, imparto cursos de cálculo, ¿sí? Y mis estudiantes son de tercer, cuarto, segundo, primero, quinto, sexto semestre de esta ingeniería y esto es lo que les quiero explicar. Ya con esto la inteligencia artificial va a buscar en su base de datos cómo me puede colaborar, cómo me puede ayudar, y al interactuar yo con las respuestas que voy obteniendo, cada vez voy a pulir el resultado, cada vez voy a tener un mejor resultado. Aquí les traemos otro ejemplo.
Actúa como un docente y describe cómo incorporaría métodos innovadores de enseñanza en el aula para fomentar el aprendizaje autónomo en los estudiantes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Muy similar a lo anterior. Estamos diciendo que tome el papel del docente y describa ella qué haría. ¿Ella qué haría? Pues bueno, sabemos que la inteligencia artificial no es una persona, pero ella en su base de datos pues va a encontrar la información para responder de esa manera en la que yo le estoy pidiendo que pues esto va a ser un ejemplo para mí, que yo realmente tengo esta tarea, que luego realizaré en el aula de clase. Entonces esta es una forma de interactuar con la inteligencia artificial. ¿Qué más tenemos con respecto? Entonces bueno, la importancia de los ejemplos. Entonces proporcionar ejemplos puede ayudar a la inteligencia artificial a comprender mejor la tarea y generar una respuesta más precisa, más relevante. Entonces, los ejemplos que nosotros le demos pueden orientar mejor a la inteligencia artificial generativa, ayudándola a comprender lo que se está buscando. Es bien importante, es bueno, recomendable incluir uno o dos ejemplos en el prompt para que ésta responda de una manera adecuada. Podemos dar, podemos dar ejemplos básicos para que la inteligencia artificial nos entregue ejemplos un poco más complejos, ¿sí? Para que ella busque, para que este motor de búsqueda se encargue de encontrar lo que estamos buscando. Entonces aquí se trae un par de ejemplos en el contexto del cálculo integral. Entonces, por ejemplo, explique cómo encontrar el área encerrada por la curva y igual a x cuadrado y el eje x entre x igual a 0 y x igual a 2, proporcionando una solución paso a paso que incluye la configuración y evaluación integral. Entonces, bueno, ante esto nosotros estamos interactuando con la inteligencia artificial, dándole un posible ejemplo. Ella luego puede generar nuevos ejemplos similares a este, tal vez un poco más complejos, que se mencionó anteriormente. El segundo, demuestre cómo calcular el volumen de un sólido generado al hacer girar la región delimitada por la curva y igual a seno de x y el eje x entre 0 y x igual a pi alrededor del eje x, ilustrando el proceso con diagramas y explicaciones claras. Entonces, ¿qué pasa allí? Como vemos, nosotros le estamos entregando ejemplos. Ella, a partir de estas indicaciones, ella nos va a entregar una respuesta. Nosotros vamos a verificar si esta respuesta es adecuada. Si no es adecuada, podemos interactuar allí con la inteligencia artificial diciéndole que la respuesta es incorrecta, y de esta forma pues la inteligencia artificial se va a favorecer con nuestra retroalimentación y nosotros nos vamos a favorecer porque este motor de búsqueda va a buscar de una manera más específica lo que estamos la pregunta que queremos solucionar. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos con respecto a los ejemplos. Ahora, ¿qué tenemos? Repasar y revisar el mensaje. Entonces hay que tener claro el momento el momento de crear la indicación a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué tenemos allí? Para asegurarnos que el mensaje sea fácil de entender, es importante revisarlo cuidadosamente, asegurándonos que el lenguaje utilizado sea específico y relevante para el tema de la conversación, y de que el mensaje esté enfocado y claro, sin dejar lugar a las ambigüedades. De nuevo, recalcando que no caigamos en las ambigüedades. Leamos la indicación que estamos realizando a la inteligencia artificial. Podemos pedirle a alguien que lea esta indicación para ayudarnos, para saber si esa persona entiende lo mismo que nosotros, para no caer en estas ambigüedades, y de tal forma que le estemos transmitiendo la indicación adecuadamente a la inteligencia artificial, lo cual va a aumentar la probabilidad de obtener una respuesta satisfactoria. Entonces, ante esto se puede mejorar la calidad de las respuestas que vamos a obtener al interactuar con la inteligencia artificial, prestando mucha atención a lo que se dice. Entonces, las respuestas brindan nuevas perspectivas y consideraciones que no eran evidentes para nosotros inicialmente. Aquí pues se trae un pequeño ejemplo. Explica el concepto de derivada enfocándose en cómo se emplea para encontrar los valores máximo y mínimo de una función, brindando ejemplos que ilustran esta aplicación. Entonces, al reflexionar sobre las sugerencias y el razonamiento detallados de un modelo como ChatGPT, se puede identificar nuevas ideas y enfoques potenciales que no se había considerado. De esta manera se aprovecha la amplia base de conocimientos de la inteligencia artificial
para generar nuevas direcciones para explorar. Se trata de un proceso interactivo, bueno, un proceso en el que hacemos iteraciones, un proceso iterativo, en el que refinamos gradualmente nuestras indicaciones a través de un compromiso reflexivo con las respuestas del modelo. Bueno, ahora, con respecto a la lista de deseos, esto consiste en estructurar la indicación de tal manera que se obtengan respuestas más específicas, enfocadas y relevantes, proporcionando una lista de requisitos detallados que el prompt debe cumplir. Entonces, por ejemplo, aquí se trae este deseo que le daríamos a la inteligencia artificial. Entonces le vamos a decir, estoy buscando una solución innovadora para mejorar la participación de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas y Computación en mis clases. Me gustaría incluir el uso de herramientas de realidad virtual en mi clase, el seguimiento del progreso del alumno y la capacidad de personalizar el contenido. Finalmente le decimos, ¿podrías recomendar algunos ejemplos de aplicación que cumplan con estos requisitos? Entonces, bueno, primero le estamos dando un contexto es lo que nosotros queremos, cuál es nuestro deseo, y finalmente le decimos específicamente a la inteligencia artificial, le decimos, le pedimos, le solicitamos lo que queremos. Entonces este sería un deseo que realizaríamos a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, por acá algunas últimas indicaciones que podrían ser bastante efectivas. Entonces, por ejemplo, preguntar sobre mí. Entonces se puede proporcionar al modelo de inteligencia artificial generativa información sobre nosotros para que pueda personalizar sus respuestas. Por ejemplo, en los prompts se le indica a la inteligencia artificial que, por ejemplo, le podemos decir, de ahora en adelante me gustaría que me hicieras preguntas acerca de con lo que estoy interactuando con la inteligencia artificial. Yo voy a verificar que estas preguntas pues sean adecuadas a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Sean similares a lo que yo estoy preguntando, y la inteligencia artificial pues en ese momento yo voy a analizar si las respuestas son adecuadas. Entonces en este proceso de interacción yo voy a verificar que eso sea correcto o no. Entonces digo, esta pregunta que me estás haciendo es adecuada, y de esa forma continúo con la interacción. Añadir la orden de debes, esto es bien importante. Si se desea obtener un resultado preciso que cumpla con las expectativas, se sugiere adicionar el prompt debes en mayúscula. Con esta indicación se busca forzar a la inteligencia artificial a cumplir el requisito deseado. Entonces por acá se trae el ejemplo, creo que no lo menciono acá. Entonces un ejemplo que podamos mencionar allí, por ejemplo en el ámbito de la matemática. Entonces le decimos a la inteligencia artificial, debes demostrar tu comprensión de la regla de la cadena resolviendo el siguiente problema. Por ejemplo, un problema de una función que está compuesta de la otra. Si vemos que la inteligencia artificial es capaz de resolver este problema, estamos verificando que la orden pues fue correcta, que nuestra interacción va bien. Entonces es importante añadir esta palabra en tal caso que queremos que algo explícitamente sea cumplido por la inteligencia artificial, similar a cuando usamos las comillas para una palabra, pero en este caso pues estamos dándole como tal una orden. ¿Qué más tenemos allí? Responder como un humano. ¿Qué pasa con respecto a esto? Se le puede indicar a la inteligencia artificial que responda de manera natural. Con esto se pretende que la salida del prompt cambie de un posible lenguaje mecánico a uno más fluido y humano. Entonces podemos decirle a la inteligencia artificial, por ejemplo, dame una descripción matemática de las operaciones básicas de vectores en 3 dimensiones, con la condición de que la respuesta sea de manera natural, como si fueras un humano. Entonces le estamos pidiendo a la inteligencia artificial que interactúe con nosotros de una forma un poco más informal, como lo haríamos hablando con otra persona. A esto me refiero con que no sea mecánico. ¿Qué más se tiene por aquí? El pensar el paso a paso. Entonces, si lo que se desea es obtener respuestas mejor estructuradas con un razonamiento más claro, se sugiere incorporar en el prompt el piense paso a paso. Por ejemplo, piense paso a paso en la descripción sobre el tema de coordenadas en 2D y 3D. Entonces esto va a hacer que la respuesta tenga un paso a paso, que es bien importante si queremos pues tener un orden en la respuesta
que vamos a obtener al interactuar. Y por último, el que sea imparcial. Entonces, una instrucción no debe ser sesgada no debemos generar instrucciones sesgadas a la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, le podemos decir, le podemos mencionar a la inteligencia artificial, asegúrese de que la respuesta sea imparcial y no se base en estereotipos, por ejemplo. De esta manera, la inteligencia artificial analizará las fuentes de información y determinará si contienen estereotipos antes de proporcionar una respuesta. Entre más claros seamos, mejor respuestas vamos a obtener en este proceso de interacción con la inteligencia artificial. Entonces, ante esto, pues por ejemplo, le podemos decir a la inteligencia artificial, explica la función logística y da un ejemplo aplicado a la ingeniería. Asegúrate de que tu respuesta sea imparcial y no se base en estereotipos. De esta forma podemos generar prompts muy similares en la cual pues la respuesta que vamos a obtener va a ser imparcial. ¿Gracias a qué? Gracias a que primero le solicitamos a la inteligencia artificial que no lo fuera, ya que esta, pues como su nombre lo dice, inteligencia, esta va a tomar a consideración esto. Ella va a ser capaz de dar respuesta a esto, pues generativa. Entonces, bueno, muchas gracias. Ya en poco continuamos. En el siguiente apartado continuamos con este módulo del taller.